Bueno, ya me encuentro con Javier Salgado, vicerrector académico de Unitec. Un privilegio tenerlo aquí en Honduras al 100. Muchas ¿Cómo gracias, estás, Javier? Gracias por la invitación y poder compartir un poco. Sí, es un honor tenerlo por acá. Hoy nos va a hablar sobre un artículo que nos escribió precisamente para nuestro periódico, nuestro blog de Honduras al 100.hn, y se llama De la fuga de cerebros al retorno del conocimiento. Este es un tema que desde que yo lo leí, Javier, fue publicado hace 2 días, me llamó mucho la atención porque digo, es algo que aterriza a lo que estamos viviendo en Honduras. Pero en el caso de Unitec está repatriando también mucho talento hondureño que está en Estados Unidos, en Europa, en otros países, para que puedan compartir sus conocimientos con el pueblo hondureño. Así es, en efecto todos somos conscientes de la fuga de cerebros, que se le ha llamado así desde hace muchos años, mucha emigración, y que se ha ido acentuando en 2 vías, ¿verdad? Primero eran personas que emigraban y hacían su vida de entrada fuera del país, pero en los últimos años también hemos tenido muchos casos ya de profesionales, lo hemos vivido nosotros en nuestra institución, que ya inician procesos para migrar hacia otro país, al extranjero, varios profesionales que se han ido a Canadá, Europa, y que es talento que perdemos, o sea, todos decimos, y por eso se ha dado ese término de fuga de cerebro, pero que si lo sabemos aprovechar, nosotros por lo menos estamos convencidos de que pueden representar un activo hacia el país, que si lo podemos aprovechar, lo podemos capitalizar, de la misma forma que ya estamos capitalizando por muchos años el factor económico, ¿verdad? Con todas las remesas que nos envían y que estamos conscientes de la importancia que tienen en la sostenibilidad de nuestra economía, que nos ha logrado mantener a flote. Pero estoy seguro que podemos capitalizar mucho este aporte a través de estas mentes brillantes que están trabajando en el extranjero. Y como muy bien mencionabas con el tema de Unitec, estamos impulsando un programa de docente visitante en el que hondureños que están teniendo éxito en el extranjero puedan compartir de una manera estructurada con nuestra población y nuestra comunidad estudiantil temas de transmisión de algunas metodologías nuevas, conocimientos, pero también abriendo puertas, proyectos de investigación o, por ejemplo, abriendo caminos para que un egresado nuestro pueda vincularse y generar estudios de maestría o de doctorado. Todas son formas en que toda esa diáspora que tenemos de hondureños en el extranjero, si somos inteligentes, podemos llegar a capitalizarlas de una forma muy productiva para el país. En su artículo usted citaba algo muy importante, que decía que se mencionaba que un hondureño en el exterior es un nodo en una red global. ¿Qué condiciones son necesarias para activar esa red de manera efectiva? Creo que primero es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Tenemos que ir poniendo el tema sobre la mesa, pero sin duda instituciones de educación superior y además el gobierno, creo que podemos articular una estrategia. Por ejemplo, ya de parte del gobierno tenemos una cantidad de embajadas, consulados, que podemos aprovechar a establecer algunos mecanismos para poder articular, porque por ejemplo es difícil tener contacto con todas estas personas, y a veces cuando establecemos algún vínculo, por ejemplo para algún proyecto que podamos ir a realizar un proyecto de investigación o un proyecto de vinculación, muchos de esos contactos para terminar de articular, ya sea con estos hondureños que están allá o inclusive articular con otras empresas o instituciones, universidades, muchas veces pasa también por muchos arreglos que tienen que ver a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consulados de ambos países, para facilitar algunas de estas cosas. Entonces creo que en primera instancia tenemos que sentarnos la academia, el gobierno y el sector privado para ver cómo podemos articular y establecer estas bases que faciliten estos mecanismos en los que estos hondureños en el extranjero puedan aportarnos. Javier, ¿qué papel juega en la tecnología si hablamos del talento humano? Y estos hondureños que están en el exterior, que están, digamos, en países de primer mundo, universidades de primer mundo, y que son hondureños,
qué papel juega la tecnología de estos conocimientos que ya son adquiridos por ellos y que perfectamente podrían ser puestos a la disposición tanto del gobierno como de la empresa privada y la academia. La tecnología bien utilizada es un potenciador, ¿verdad? Por ejemplo, este ejemplo que ponía de estas clases que estas personas nos dan, masterclass o inclusive algunos videos con la tecnología, podemos interactuar fácilmente. Eso hace 30 años atrás era difícil, era más acentuado todavía esa pérdida de ese talento. Y con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos algunos proyectos de investigación, por ejemplo, en el tema de epilepsia, con una fundación Cleveland en el extranjero, y tenemos profesionales que están viendo entre Parkinson y epilepsia, viendo esos temas aquí en el país. Algunos pacientes son vistos de forma local, se evalúan, se les toman algunas muestras, se extraen, se manda eso. La tecnología hoy nos permite hacer esas extracciones de muestras y que se puedan mandar al extranjero. Pero también la telemedicina, que es potenciada por la tecnología, ha permitido que algunos de estos especialistas, neurólogos que miran algunos temas, puedan evaluar a estos pacientes. Y eso es usando la tecnología para eso. Ahí está a propósito el artículo de Javier. Ahí pueden entrar a la plataforma de www.hondurasal100.hn y ver el blog con el tema de la fuga de cerebros al retorno del conocimiento, la diáspora hondureña como red global de innovación. Es un temazo. Los invito a todos los que nos ven y que nos van a ver de manera transmitida a través de la cápsula de nuestro segmento de impacto empresarial para que puedan descargar este artículo y poder leerlo. Es una joya realmente. Javier, pero también hay buenas noticias también, o sea, no hay que ver como ese del lado reflexivo de lo bueno. Me llevé una grata impresión, Javier, hace aproximadamente creo 2 meses, por ahí, estuve en una entrega de becas de Unitec, ¿verdad? Y entrevisté a un joven y me llamó mucho la atención porque me dijo, yo me gané la beca por mi talento porque me encanta el ajedrez. Y dije yo, a mí me encanta el ajedrez. Entonces dije yo, qué bueno que Unitec esté apoyando el tema de la cultura, el conocimiento, la ciencia, becando a talentos. Estos talentos que no van a hacer fuga, porque van a estar aquí en Honduras. Sin duda, tenemos mucho talento y que tenemos que saber cómo explotarlo, cómo habilitarlos para que puedan tener éxito. Y uno de los mecanismos para esto es generando estos programas de becas en las que podemos potenciar a estos estudiantes. Y como tú mencionas, en nuestro caso, nuestro programa de becas tiene diferentes dimensiones. Entonces hay algunos que apoyamos por temas de excelencia académica, otros por temas de arte, otros por excelencia de deporte, pero también tenemos dos categorías que me gustan mucho, porque un poco lo que decías, uno es el tema de los creadores de cambio, ¿verdad? ¿Qué personas en nuestra sociedad miramos que están ahí en sus comunidades, ya teniendo algún impacto con iniciativas y que estamos seguros que si le damos oportunidades de formación van a poder desarrollar más su potencial y generar esos cambios? Y la otra es una de promover la enseñanza. Entonces tenemos una de fomentando que más niñas estudien carreras de ciencia. En STEM también tenemos una categoría en ese programa de becas. A propósito de este tema, de este punto que acabas de tocar, Javier, yo siempre he dicho que no es posible que en un país que queremos desarrollar sigamos con las mismas costumbres o con las mismas dimensiones de siempre, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces hablo en el sentido que desde la escuela, el colegio y en algunas universidades no se ha cambiado el chip realmente de lo que necesita el mundo de la actualidad. Necesitamos ciencia, tecnología, arte, que es lo que está desarrollando el mundo, pero no es posible que sigamos teniendo maquilas de carreras sociales, más abogados, más periodistas, más historiadores, más sociólogos, más filósofos, más abogados, donde ya estas personas no encuentran empleo, se encuentran con la limitante y ahora son subempleados. Entonces, yo quiero que me digas tu reflexión referente a ello, y me gusta en el caso de Unitec que está apoyando bastante el tema de carreras de innovación,
carreras que están realmente con el enfoque de lo que necesita el hombre y la mujer de hoy, no del mañana, de hoy, porque la tecnología, el conocimiento cada día evoluciona. Entonces, en este momento, UNITEC le está apostando a ello. Me gustaría que dieras un mensaje referente a ello para que quizás las autoridades, no de este gobierno, porque ya están por terminar, pero del que viene, puedan tomar en cuenta que la educación es pilar fundamental para desarrollar un país. Sin duda es un tema bastante importante que tiene varias aristas, ¿verdad? Tenemos que actuar de manera muy articulada tanto el nivel de educación primaria y media con el sistema de educación superior. Uno de los retos que tenemos muchas veces es que por la forma en que enseñamos, y no nos libramos de culpa, yo sé que también los sistemas de educación superior tenemos algunos retos, de hecho nosotros estamos en pleno proceso de revisión de nuestro modelo educativo. Estamos ya tenemos varios meses de estar con unas personas que nos están asesorando al respecto, pero, por ejemplo, nuestro sistema de educación fomenta una cierta fobia, por ejemplo, a las matemáticas. Y entonces, muchas veces nuestros jóvenes llegan a la universidad y cuando van a escoger la carrera que quieren estudiar, a veces lo hacen desde ese miedo. Sí. Y dicen, bueno, no, yo no soy bueno para las matemáticas, entonces un programa que no tenga tantas matemáticas. Y ojo, no es satanizar esos programas, porque unas personas bien enfocadas en eso, siempre vamos a tener necesidad de alguno de estos perfiles, pero porque tienen la vocación y la aptitud para ello, no porque la escojo porque le tengo un miedo a las matemáticas. Entonces ya el ejercicio lo vamos saturando. Y sin esa vocación, pues también tampoco logran su pleno desarrollo, porque lo están haciendo desde esa perspectiva. Y nosotros lo miramos, tenemos retos tanto a nivel de números globales, o sea, hay ciertos programas que nos cuesta más que tengan un volumen de estudiantes, y en otros, que es más grave todavía, que tenemos menos mujeres que están interesadas en estudiar eso, y a veces ya no solo es un tema de la mentalidad de la parte de las matemáticas, sino de toda esa construcción social de si es una disciplina que es solo para hombres o solo para mujeres. Hay varios retos y sin duda tenemos que empezar a trabajar desde abajo, porque es algo que se va desarrollando en la mente desde la persona desde que está en los primeros años de la escuela. Tenemos que hacer un cambio radical en esto para cambiar esa mentalidad. Para finalizar, Javier, me gustaría que nos dieras un mensaje y que compartieras la experiencia en el caso de UNITEC. ¿Cómo ha repatriado tanto talento que estaba en el exterior, en universidades prestigiosas, y que hoy de repente son catedráticos o imparten maestrías o especialidades en esta universidad, y que de repente este ejemplo podría servirle al Estado para que las personas que de repente no estudiaron en UNITEC, pero en otras universidades, y son jóvenes y mujeres talentosas, puedan retornar a Honduras? Bueno, nosotros, algunas estrategias que hemos dedicado, bueno, uno, primero, identificar qué áreas queremos fortalecer, o sea, dónde sentimos, bueno, un hondureño que está afuera y que tiene un buen desarrollo nos puede dar a fortalecer alguna de las áreas disciplinares. Un primer ejercicio, que después lo fuimos ampliando, que nos funcionó, empezamos por nuestra propia red de egresados, nuestra red de alumni. Empezamos a buscar, bueno, qué alumni, ya de hecho el año pasado, desde el año pasado se empezó a organizar, y este año tuvimos nuestra primera reunión alumni de los egresados de los años 90, las primeras promociones que tuvimos en UNITEC. Entonces empezamos a ver, bueno, quiénes están afuera, que están desempeñando, que han destacado en algún, ya sea en universidades o en institutos técnicos en el extranjero, y que nos pueden dar ese plus, y empezamos a hacer un contacto, y esa cercanía de ese egresado, de su alma mater, de con gusto, yo quiero aportar, y empezamos a hacer un tema de atracción. Entonces creo que esfuerzos de mantener ese contacto, que la persona sienta que porque bien migró, pero que, y eso ahí está, porque se ve siempre, porque triunfan los productos nostálgicos, porque la persona que esté afuera quiere tener algún vínculo con su país. Entonces es una de las maneras, y que tal vez es lo que no hemos sabido aprovechar, es poner estos caminos y decirle, mira, quieres seguir conectado con tu país, puedes aportar de estas formas. Sí, un placer, Javier, haberte tenido aquí en Honduras al 100. Espero que no sea ni la primera ni la última. Esta casa televisiva y esta revista está abierta a la academia, en el caso de UNITEC y en el caso de cualquier actividad que estén desarrollando.
en la Universidad Unitec. Listo, muchas gracias y esperamos estar nuevamente por acá. Gracias, Javier.